Ahí estamos. Buenas, buenas, mi gente. ¿Cómo andamos? Hello, hello, hello. Miren acá a quién tengo. Al famosísimo Pedro de Programación Española. ¿Cómo andas, mister? Buenas. Pues por aquí muy bien. Muchas gracias, Alan, por la invitación. Y pues nada, ¿qué tal todo? ¿Qué tal la comunidad? Espectacular. Nosotros, la verdad, muy contentos de tenerte. Ya sabes que sos como nuestra comunidad hermana, más o menos. Me encanta porque los chicos, siempre que cerramos un stream o algo, le digo, chicos, ¿a dónde quieren ir? Y ya todos. Programación española, programación española, programación española. Y vamos todos siempre por allá. Así que, fantástico. Acá me están diciendo, ojito con la semana de la barba. Que estaba leyendo, ya te iba a preguntar yo, ¿cómo que se manera? Ya. A ver, yo me empecé a dejar barba también. Vale, no la quiero dejar tan larga como tú. Bienvenido al club. Sí, sí, sí. Pero ahí andamos. O sea, mister, ¿con qué nos vas a deleitar hoy? Vale, hoy vamos a hablar de lo que a todos nos gusta y todo lo que a todos también nos atormenta, que son metodologías ágiles. Lo que le estaba comentando, de hecho, Alan, es que no quiero darle un enfoque de este tipo, ¿saben? Básico de qué son, de cómo se maneja Scrum y todo lo demás, sino que vamos a verlo desde un enfoque de desarrollo, ¿vale? Y algunas cosillas que, pues, a nivel de experiencia, me he dado cuenta de cómo le podemos sacar provecho a este tipo de metodologías. Y, pues nada, comentar un poquillo de qué van, dar sí ejemplos de Scrum, Kanban y modelos también mixtos y el por qué pueden notar, sobre todo los que hayan trabajado en más de una empresa, pues por qué varían o suelen variar los modos de implementación de este tipo de metodologías. Entonces, bueno, la cosa va de ello. Espectacular. Gente, ya sabe más o menos cómo es el rollo. Yo voy a desaparecer. Acá Pedro de la nada es Gentleman Programming por un rato, ¿sí? Así que nada, los voy a dejar con él. Yo voy a estar de moderador, voy a estar haciendo preguntas, cualquier cosita, sí, voy a hacer polls ahí para que estén ahí entretenidos. Cualquier pregunta interesante. Pedro, ¿te puedo interrumpir? Sí, sí. Perfectísimo. Entonces, gente, a por ello. Vale, pues nada, mi gente, muchísimas gracias a Alan por invitarme de nuevo. Ya creo que es la segunda vez que estamos por aquí ambas comunidades, justamente en el hackathon del año pasado, así que pues nada, estamos de aniversario también. Me gusta. Eso. Y pues lo dicho, vamos a ver un poquillo sobre metodologías ágiles, eso sí, del lado dev, de la fuerza, es decir, un poco más orientado a nosotros como desarrolladores, porque sí es cierto que a veces pues nos encontramos con el lío de que comenzamos a tomar cierta separación con respecto a las metodologías por el hecho de que pues tiene varias ceremonias, no le vemos al final pues el objetivo a las ceremonias y comenzamos a desanimarnos con el hecho de utilizarlas, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo le podemos sacar realmente provecho y pues cómo podemos encontrar implementaciones distintas de distintas metodologías, ¿vale? Pero primero, antes de llegar a la parte ágil, vamos a ponernos un poquillo en contexto de cómo se manejaba la cuestión antes, ¿sí? Porque si se fijan, ahora mismo creo que hay muy poca empresa que de hecho diga no vamos a implementar metodologías ágiles en Scrum, ni Kanban, ni XP, ni nada por el estilo, sino que vamos a mantenernos con otro modelo. Es muy raro encontrarlo, sí, pero esto no siempre fue así. De hecho, Alan incluso lo puede confirmar quizá después de esto, bueno, si me quieres interrumpir, pues también. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando inicié como desarrollador, sí, cosa curiosa a nivel de contexto, los proyectos, al momento de planificarse, y esto es sumamente importante porque también trabajábamos de cara a un cliente, ¿no? Lo primero que vas a hacer es ver qué implicaba el proyecto para poder estimarlo y después presupuestarlo, ¿vale? Y esto se hacía de forma global, ¿vale? Así que al final, a nivel de planificación, lo que tenía que ser un monolito brutal, ¿sí? De, qué sé yo, me lo invento, 6 meses o un año de estimación en lo que los requerimientos se congelaban, entre comillas, porque obviamente ya ustedes me dirán, es que eso nunca se congela, no se congelaba. Pero la idea de lo que es la metodología en cascada, que es justamente lo que teníamos antes, era esa, ¿vale? Que se congelaran los requerimientos a ser posible y a partir de ahí iterar por todas estos escalones, ¿no? Entonces, levantamos los requerimientos, a partir de esos requerimientos, si es cierto que se le pedía al cliente o pues tratábamos de levantar información completa del proyecto. Para un proyecto medianamente pequeño, pues no pasaba nada. Para uno mucho más grande, pues ahí la cosa se llegaba a complicar. Y bueno, hoy en día se llega a complicar incluso, ¿vale? A partir de esos requerimientos, pues se sacaba un diseño y aquí solamente en este modelo puedes iterar con el paso inmediato anterior, ¿vale? Entonces la cosa aquí te podías tomar
casi que una cuarta parte de lo que es la estimación completa del proyecto, y eso pues obviamente complicaba la cuestión, porque cuando llegabas aquí a lo que es el desarrollo, que estaría entre el diseño y la implementación, pues tenías mucho menos tiempo y además eran demasiadas cosas las que tenías que desarrollar, ¿vale? Y así pues pasabas al testing, si el testing algo fallaba, pues volvías al desarrollo, eso sí, no volvías ni al diseño ni al requerimiento, ¿vale? O sea que la cuestión seguía congelada, lo que hacías era trabajar sobre bugs de los requerimientos que tenías desde hace, no sé, 4 meses, ¿sí? Hasta llegar a pues la parte de despliegue y a partir de ahí comenzaba el periodo de mantenimiento de las aplicaciones y ahí pues si íbamos a agregar alguna otra cosa al proyecto pues se volvía otra vez a la fase de requerimientos y así sucesivamente. Y una cosa muy común sobre este tipo de modelos es que, y esto seguramente lo habrán escuchado, o sea, si hay un cambio de requerimiento, pues obviamente hay un cambio de presupuesto. ¿Por qué? Porque la estimación cambia, el diseño cambia, el desarrollo cambia, todo cambia. Es decir, un cambio pequeñito aquí afecta a todo lo demás, ¿sí? Y esto es, obviamente, como se darán cuenta, contraproducente en todo sentido, no solamente en todo, a nivel de desarrollo, a nivel de tiempos, a nivel de presupuestos, sino obviamente a nivel de cliente y a nivel incluso de mercado. ¿Por qué? Porque, como les decía, si nosotros un proyecto en principio lo estimamos para, pues, yo qué sé, un año, ¿vale? Puede ser que a los 3 meses, dado lo variable y lo dinámico del mercado, la aplicación o el proyecto o lo que sea que estemos desarrollando, pues ya no tenga valor, ¿vale? Por lo menos no para el cliente o para su público, peor aún. Entonces había que volver a empezar todo y eso pues obviamente ocasionaba conflictos a nivel de pues, relación cliente-compañía o relación cliente-desarrollador, más el conflicto como tal de lo que es el concepto de lo que se iba a desarrollar, entre otras muchas cosas, ¿vale? Entonces, era algo un poco contraproducente, pero era más o menos el esquema que teníamos antes. Además, y como pequeño matiz, ahora mismo hay mucho interés, ¿no? en cómo empezar a desarrollar, ¿sí? En qué perfiles hay. Y hay mucha polémica, digamos, a veces, entre los perfiles de frontend, de backend y full stack, ¿sí? Yo creo que antes, desde cierto punto de vista, todos éramos full stack porque justamente, por lo menos cuando yo empecé a desarrollar, no había esta diferenciación, por lo menos no tan marcada, ¿vale? Yo recuerdo que desde el inicio, pues siempre tocábamos un poco de todo, siempre comenzamos a desarrollar desde varios puntos de vista, siempre levantamos la aplicación completa. Sí es cierto que tocábamos muchas más tecnologías, pero a la vez también, desde cierto punto de vista, también era contraproducente. ¿Por qué? Porque no llegamos a una especialización de una u otra cosa, ¿vale? Por eso es que justamente les recomendamos especialización antes que, pues, aprender un poco de todo. El aprendizaje de un poco de todo vendrá, ¿vale? Así como nos llegó a nosotros que estuvimos en esta etapa, con la experiencia laboral, ¿vale? Porque justamente a nivel profesional sí que van a tener que aprender un poco de todo, ¿vale? Pero siempre tratando de agregar valor especializado de las tecnologías que ustedes prefieran, obviamente, ¿sí? Entonces, tenemos aquí como pequeño resumen de la situación antes de las metodologías ágiles, o por lo menos antes de la implementación de las metodologías ágiles en el desarrollo a nivel, pues, podríamos llamarlo global o por lo menos estándar, ¿sí? Teníamos el modelo más común, era un modelo cascada, ¿sí? Además, que dependiendo de la cantidad de desarrolladores que había, pues yo llegué a trabajar en proyectos solamente yo solo. Eso es redundante, pero yo solo. Por lo tanto, tenía que levantar todos los requerimientos, el diseño, el desarrollo y todo lo demás, del lado tanto del front como del back, como del servidor, despliegues, base de datos y para de contar, ¿vale? Hasta llegar al mantenimiento e incluso mantener aplicaciones. Y justamente todo este esquema ofrecía poco dinamismo, cosa que justamente por el auge tecnológico que hay, por el auge de mercado que hay, por el mismo dinamismo del mercado, no era demasiado, ¿cómo se llama? Conveniente, ¿vale? Entonces, aquí viene o entra en juego las metodologías ágiles. Esto no es algo nuevo, no relativamente. Las metodologías ágiles, o por lo menos lo que llaman el Lean Mindset, ¿vale? O lo que da nacimiento más o menos a las metodologías ágiles, que no son solamente aplicables al desarrollo de software, ¿vale? De hecho, por lo menos el mindset principal nace de fábricas, ¿vale? Si mal no recuerdo, de fábricas de automóviles. ¿Para qué? Para, pues justamente, mejorar sus procedimientos internos de producción
de forma tal de evitar a toda costa generar desperdicios. Y con desperdicios no me refiero a desperdicios tóxicos ni nada por el estilo, sino que con desperdicios nos referimos a, por ejemplo, producir más o menos prima de la que podemos vender o comprar, ¿vale? O almacenar inclusive. Y pues, por supuesto, también se traducen como un desperdicio la inactividad. Es decir, que algo quede por ahí pendiente o que alguien quede por ahí pendiente sin trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque no conoce básicamente cómo hacer el trabajo de alguien más. ¿Sí? Y ya les voy a comentar algo de eso en una de las metodologías que vamos a ver. Entonces, tenemos aquí una pequeña comparación gráfica entre lo que acabamos de ver, que es metodología en cascada, versus pues, lo que plantea pues, una metodología ágil. ¿Sí? Fíjense que, a diferencia de la cascada, pues la ágil plantea justamente un ciclo, y este ciclo se va a repetir durante lapsos de tiempo, que pues si ya están desarrollando, muy probablemente los conocerán, que son los sprints, en el caso de Scrum, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos lapsos de tiempo conllevan a pues, planificar, diseñar, desarrollar, testear, entregar un release, recibir feedback sobre ese release y volver a planificar en función de ese feedback, ¿vale? Entonces, fíjense que la cosa se agiliza un poco más. ¿Por qué? Porque si englobamos todo lo que son las fases en un lapso de tiempo relativamente corto, podemos entregar al cliente, a la empresa, a quien sea, valor mucho más rápido. Ese valor va a seguir teniendo importancia o relevancia en el mercado para el cliente, para nosotros, ¿sí? Y podemos actuar en base a cualquier cambio, que es uno de los pilares que sustentan la implementación de este tipo de metodologías, poder adaptarnos al cambio. ¿Cuántas veces como desarrolladores no nos ha venido y nos ha venido mal que alguien nos diga, no, mira, es que ya no lo quiero así, es que vamos a cambiar el requerimiento, es que vamos a cambiar esto, es que, mira, ya lo que hiciste no es del todo así, hay que cambiarlo todo, ¿vale? Esto yo entiendo y pues se entiende que a veces moleste, sí, porque es normal, pero justamente para este tipo de cosas que son muy, muy, muy comunes, viene a adaptarse la metodología ágil dentro de lo que son equipos de desarrollo, ¿vale? O implementar la metodología dentro del equipo de desarrollo, ¿vale? Y no solamente dentro de equipos de desarrollo, sino que también están, por ejemplo, cosas como SAFe, ¿vale? Que es básicamente implementar el Agile, pero a nivel empresarial, ¿sí? A nivel de procesos incluso internos, administrativos, organizativos, etcétera, dentro de la empresa, más allá de lo que son los equipos de desarrollo. Y también hay combinaciones de la cuestión, ¿sí? Eso lo vamos a hablar al final, pero también podemos combinar cosas. Ya vamos allá, ¿sí? Por cierto, cualquier duda que tengan, cualquier cosilla que quieran matizar, cualquier trauma que quieran compartir, pues lo dejan por el chat y Alan, pues interrúmpeme cuando tú quieras. Eso, perfecto. Vale. Entonces, ¿en qué se sustenta la cuestión? ¿Sí? Por lo menos para nosotros los desarrolladores. ¿En qué sustentamos o cómo sabemos que estamos implementando algo que realmente sea ágil? ¿O en qué nos sustentamos para decir, bueno, mira, vamos a implementar o vamos a pasar de un esquema X a un esquema Agile? ¿Sí? En 2001 ¿sí? Se escribe lo que es el Agile Manifest, o el Agile Manifesto, o el Manifiesto Agile, como quieran llamar, ¿vale? Ya les voy a pasar un link interesante sobre ello. Y esto lo que plantea son valores y además principios. Son 4 valores, 12 principios. Vamos a verlos un poco, ¿sí? En cuanto a los valores, ¿sí? Son, primero, individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Algo que era muy común y de hecho en muchas oficinas todavía incluso puede serlo, es que las interacciones entre, por ejemplo, un departamento y otro o un equipo y otro para llevarlo a nuestro nivel, ¿sí? Se hace a través de pues, correo electrónico, a través de cosas como Slack, a través de chat, ¿vale? A través de memorándums, pues ya hablamos de hace unos 20, 30 años o así, ¿sí? Y esto, pues, número 1, puede que las comunicaciones no lleguen completas a nivel de contexto. Puede ser que la persona que emite entienda una cosa y la persona que recibe entienda otra totalmente distinta. Y pues obviamente, como no hay una comunicación en vivo, no hay una comunicación directa, esto se queda así. Entonces, al final, el resultado que va a obtener aquel que emitió el mensaje no va a ser el mismo que él está esperando, sino que va a ser aquello que interpretó el que lo recibe ya después. ¿Sí? Entonces, lo que se prioriza aquí es justamente las interacciones entre los miembros del equipo. Y no solamente los miembros del equipo a nivel de desarrollo, es decir, supongamos que Alan y yo estamos desarrollando una herramienta X, pero también hay otros equipos que intervienen en el desarrollo, entiéndase diseño, arquitectura, QA, managers,
para de contar, ¿vale? Entonces, la idea es que si hay alguna duda, si hay algún punto que se tiene que discutir que es prioritario para desarrollar, para crear una tarea, para completar una tarea, para definirla, para sacar dudas a nivel de contexto, de lógica de negocio, de lo que sea, la idea sería priorizar justamente la interacción directa con el responsable, con el equipo del que dependemos, porque también pueden haber dependencias externas entre otros equipos de desarrollo, por ejemplo. Priorizamos lo que es la interacción directa y así podemos despejar dudas y asegurarnos de que tenemos la misma visión. Esto ahorra mucho tiempo y ahorra, pues obviamente, muchas iteraciones a nivel de comunicación utilizando lo que sería, pues antes, procesos y herramientas. Entiéndase, pues, formas varias de comunicación así, ¿vale? Luego, tenemos software por encima de la documentación excesiva. Esto no quiere decir que no se documente, sí se tiene que documentar. Ya bastante sufrimos con algunas librerías que no tienen documentación completa. Esto no quiere decir que no documentemos, lo que quiere decir es que tenemos que hacer un pequeño cambio de paradigma en cuanto o con respecto a que antes lo que se hacía era en el procedimiento que les había mostrado de planificación y levantamiento de requerimientos, ¿sí? Se generaba una cantidad enorme de documentación. Entiendo documentación del contexto del proyecto, desglose de, por ejemplo, tareas, documentación a nivel de, pues, los procesos que van a tener, las herramientas que vamos a usar, flujos de trabajo, diagramas de flujo, diagramas de interacciones, diagramas de todo tipo, ¿vale? Y podíamos ponernos ahí 2 semanas a darle solamente a la documentación, ¿sí? En cambio, con lo que son las metodologías ágiles, o por lo menos el pensamiento en general agile, lo que se busca es a primeras entregar valor al cliente o a la empresa o al responsable o al interesado en que se produzca el software, ¿vale? Con valor nos referimos a que vamos a priorizar el desarrollo, vamos a priorizar versiones pequeñitas, ¿sí? Por encima de dedicarle demasiado tiempo a la documentación inicial. La documentación debería ser o implícita o mínima, requerida para, pues obviamente, el funcionamiento del software a nivel técnico. A nivel de usuario, por ejemplo, pues sí, se puede hacer un manual de documentación y todo lo demás, pero eso es otra cosa, ¿vale? Ahora, ¿cómo logramos justamente ahorrarnos este tipo de cosillas? Pues ya ustedes se lo estarán imaginando con, por ejemplo, buenas prácticas a nivel de codificación, si vamos a lo técnico, ¿sí? La idea sería, pues, evitar justamente documentar código, documentar flujos y tal, si el mismo software está bien diseñado y es... ¿cómo se llama? Se explica a sí mismo al leer el código, ¿vale? O pues al usarlo, inclusive, porque eso también tiene que ver con un buen diseño de software, ¿vale? Si lo tienes que explicar, pues ya la cosa es un mal chiste, ¿sí? Luego, tenemos la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. No quiere decir que no hayan contratos, sí siguen habiendo contratos, porque obviamente la parte legal seguirá, ¿vale? Pero, fíjense que aquí voy a poner un par de anécdotas también, o bueno, por lo menos una, y es que lo que priorizamos aquí es justamente tener el cliente de nuestro lado y que el cliente forme parte de lo que es todo lo que es el desarrollo, no a nivel técnico, pero sí a nivel de seguimiento, ¿vale? Por encima de nosotros firmar un contrato y decirle, bueno, tu aplicación está lista en 6 meses o en 1 año, ven a verme dentro de 6 meses o 1 año y yo te entrego tu cuestión y ya está, ¿vale? Aquí no, aquí la idea es tratar de traer al cliente para que el cliente forme parte de todo lo que es el ciclo de vida del desarrollo de su software, ¿sí? Y pues que nos dé justamente el feedback que nosotros necesitamos en cada iteración, en cada sprint, en cada versión, para nosotros mejorar el software, ¿vale? Y hacerlo así, o sea, que nos dé tiempo, que no sea traumática la mejora del software, ¿vale? Entonces, como cosa curiosa, y esto va para todos aquellos que quieran ser freelancers o que ya lo son, ¿vale? Una cosa que a mí me ha parecido súper útil, bueno, me ha sido súper útil, ¿vale? Y que me ha permitido mantener una muy buena relación con mis clientes, es justamente este principio, ¿vale? O este valor. Y es que cada vez que yo tengo un cliente nuevo, trato de hacerlo que forme parte del procedimiento de levantamiento de información, de desarrollo, manifestarle pues todos los avances que se van haciendo, aunque no me los requiera, aunque no me los pida, ¿vale? ¿Para qué? Para que me dé feedback y decirle, bueno, mira, ¿te gusta así? O lo estás pensando así, o lo estás pensando de esta otra forma, y así, ¿vale? Mientras más partícipe sea el cliente, pues mucho mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque a la hora de que haya un bug, un bloqueo, una novedad cualquiera, que lo va a haber, ¿vale? Es normal. El cliente, pues obviamente también es un ser humano y nosotros también, ¿sí? Entonces se va a mostrar mucho más comprensivo y pues obviamente va a tener todas las actualizaciones necesarias y todo el feedback necesario y en tiempo real para decir, ok, bueno, mira, no pasa nada, entiendo el por qué llegaste a ese punto de bloqueo o entiendo el por qué está pasando esta situación.
Si nosotros nos desconectamos desde el día 1 hasta el mes 3 y le decimos al cliente, mira, es que llevo aquí 3 semanas luchando con algo y no puedo avanzar más, la reacción normal de un ser humano no va a ser bonita, ¿vale? Entonces, ojo con la colaboración directa con los clientes, y esto puede aplicar también a nivel de empresa, ¿vale? Si colaboramos con todo el equipo, no solamente a nivel de desarrollo, sino también a nivel de manejo del proyecto o de gestión del proyecto, pues va a ser mucho mejor porque ellos van a tener un feedback inmediato y nosotros también, cosa que va a ayudar a justamente evitar estos conflictos que pueden surgir incluso en reviews, de que mira, esto no era lo que estábamos esperando. ¿Por qué? Porque esperaste al final del sprint, o porque esperaste, porque incluso puede pasar en Agile, ¿vale? Porque esperaste al final de la entrega o porque esperaste al final del lapso del proyecto para mostrar algo o para plantear una duda o X o Y, ¿vale? Y fíjense que esto pues es una cadena, o sea, un valor va junto con otro. Si se implementan todos, pues la cosa va mucho más fluida. Y por último, responder al cambio por encima de seguir un plan. Si hay una cosa que tienen las metodologías ágiles, y entendamos metodologías ágiles como toda cosa que nace de pues, el pensamiento agile, si hay una cosa que tienen es justamente la capacidad de hacernos estar o responder rápidamente a cualquier cambio o requerimiento que haya. ¿Sí? Esta es la idea de toda la cuestión. ¿Por qué? Porque el mercado, sobre todo el mercado del software, es muy, muy, muy dinámico. ¿Sí? Las preferencias del público cambian de un día para otro, las mismas versiones de aplicaciones de competencia, por ejemplo, cambian de un día para otro sin previo aviso, y pues eso hace que los requerimientos de nuestro propio software puedan cambiar también de un día para otro sin previo aviso, ¿vale? Entonces, una cosa que tenemos que ser capaces de hacer gracias a la metodología y pues obviamente a nuestra cultura de trabajo dentro del equipo de desarrollo, independientemente de lo que apliquemos, es justamente una respuesta al cambio inmediata, por lo menos lo más rápida posible, ¿sí? Y poder trabajar sobre ello, dándole prioridad obviamente al cambio pues más urgente, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta esto, y por cierto, les paso por aquí algo interesantillo. Lo tengo preparado por aquí, ya va, denme un segundillo. Aquí está. ¿Sí? Aquí hablamos de estos 4 valores. Sin embargo, si quieren ver el manifiesto original, como os al principio y todo lo demás, lo tienen por aquí. Te lo paso, Alan, por el chat. Se lo pueden pasar por ahí a los que están al directo. Ahí está. ¿Vale? Venga. Está en varios idiomas, incluyendo pues español, creo que lo tengo ahí en español, así que pues nada, lo pueden ver por si quieren ver lo demás, ¿sí? Y pues eso, si tienen alguna duda o quieren discutir los 2 principios, pues lo ven. Luego, como les decía, a partir de estos principios, de estos pilares de lo que es el pensamiento ágil, ¿sí? Tenemos distintas metodologías ágiles. Una de las más conocidas y de las más implementadas sería pues Scrum. Scrum tiene ciertas características que lo definen o que pues o por las cuales lo podemos reconocer a la hora de pues implementarlo, como por ejemplo los roles de equipos. Tenemos el Scrum Master, el Product Owner, los stakeholders, los desarrolladores, el equipo de desarrollo, etcétera, ¿vale? Además de eso, la responsabilidad de cada equipo o de cada integrante del equipo está más o menos clara, ¿sí? Los desarrolladores, pues obviamente desarrollamos y pues, gestionamos lo que es la solución. Pues tenemos el Scrum Master para pues, resolver cualquier duda de negocio, cualquier bloqueo o dependencia que tengamos con respecto a otro equipo, por ejemplo, etcétera. ¿Sí? Es decir, las responsabilidades dentro de la metodología están predefinidas y están claras, ¿sí? Además de esto, el lapso de tiempo de revisión de cada avance en este caso se llama sprint, y los sprints pues tienen una duración variable, ¿vale? Y les voy a decir el porqué del variable. Luego tenemos pues que todas las tareas y todo el desglose que vayamos a hacer o a desarrollar durante un sprint o durante pues cierto lapso de tiempo en el proyecto, lo tenemos todo en el Product Backlog, que sería el backlog general de todo lo que tenemos definido a nivel de proyecto, y el Sprint Backlog, que sería pues justamente el desglose de las tareas que entran para ese sprint de desarrollo, ¿sí? Luego tenemos la parte de las ceremonias. Scrum, como saben, tienen varias ceremonias predefinidas. Por ejemplo, la Daily Meeting, la Planning, Review, Retrospective, y etcétera, ¿vale? Luego, las ceremonias tienen que tener, o deberían de tener, porque esto no se cumple casi, una duración específica. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando con un equipo de desarrollo donde yo lo lidero y mis dailies no duran más de 15 minutos. De hecho, he logrado que duren menos de 10, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal? ¿Por qué? Porque la daily
es un espacio para justamente actualizarnos, para poder ver el estatus del proyecto, el estatus de cada una de las tareas que están en el sprint, ¿vale? Que se están desarrollando, y para detectar rápido si hay algún bloqueo o si hay algo que impida llegar a lo que es la meta del sprint. Si hay algo que impide llegar a la meta del sprint, ahí todos prendemos alertas y pues trabajamos para desbloquear eso, ¿sí? Si no hay novedad, no pasa nada, ¿vale? Ya, si hay alguna duda técnica más allá de lo que sea un bloqueo, pues eso es otra reunión. Si, qué sé yo, hay alguna cosa que quieran comentar, matizar, lo que sea, pues agenda también otra reunión con el responsable que pueda matizar o que pueda sentarnos en contexto para una tarea específica y así sucesivamente, ¿sí? Luego tenemos el tamaño del equipo, que esto también incurre, porque obviamente, ya ustedes me dirán, vale, la duración es de 15 minutos máximo, pero resulta que en mi equipo somos 20 personas, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, justamente, la agilidad no solamente implica tiempo, no solamente implica reacción al cambio, sino que también implica número de personas. Y la misma metodología trabaja con un grupo reducido de personas dentro de un equipo de desarrollo, ¿vale? Esto va a variar también dependiendo de la empresa donde se implemente. Y les voy a comentar esto que también tiene relación con la duración de los sprints. Luego, la idea de todo esto, como es un proceso cíclico, ¿sí? La idea de este proceso cíclico es añadir valor de forma incremental por cada sprint. Véase, por ejemplo, las versiones, los sistemas de versiones, ¿vale? Como pueden ver, la idea sería sacar por lo menos una minor versión del software que estamos desarrollando para ir pues integrándolo a lo que es la base principal del software, la base del software, y poder entregar este valor a través de cada sprint. No es necesario, obviamente, sacar un release después de cada sprint, pero sería pues algo ideal, dependiendo también del tamaño de las tareas o del scope de las tareas del sprint. Y por último, a partir del resultado de cada sprint se aprende y se mejora para el próximo. Y aquí me quiero detener un poco. Porque claro, aquí ustedes me dirán, sí, eso lo conocemos, lo hemos implementado en varias empresas y tal, pero sigue siendo un poco cansino, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos un montón de reuniones, que tenemos esto, no desarrollamos casi porque estamos metidos en reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya ustedes se preguntarán como desarrolladores, ¿en qué me ayuda esto? O sea, ¿cómo puedo ver yo mi rendimiento? ¿Cómo puedo mejorar yo a nivel de desarrollo? ¿Cómo puedo sacarle provecho, digamos, a estas metodologías? ¿Vale? Y es una cosa que lamentablemente no siempre vemos o no siempre se cuenta o no siempre nos la dice o nos la expone pues las personas encargadas de gestionar el equipo de desarrollo, ¿vale? Pero fíjense una cosa interesante. A partir del resultado de cada sprint, la idea de las metodologías ágiles, o del Scrum en este caso, es que nosotros mejoremos en cuanto a entregas, en cuanto a calidad del software y en cuanto a tiempo de entrega del software, ¿vale? Se preguntarán ustedes cómo hacemos eso, ¿sí? Y para eso están las herramientas que se usan para la gestión de las metodologías, o bueno, la gestión de los sprints, en este caso, la gestión de las tareas. Por ejemplo, Jira, ¿sí? Es una herramienta que pues muchos conocerán. Jira no solamente tiene el board de Kanban, que donde mueves las tareas de un lado para otro y ya está, sino que también tiene estadísticas de rendimiento del sprint en base a story points, o los puntos de las historias, de las estimaciones de las historias de usuario, ¿vale? Que se supone que definieron en la planificación de lo que es el sprint, ¿sí? Estas historias de usuario nos dan una manera cuantitativa de medir el rendimiento en cuanto a avance, ¿sí? Con respecto al sprint anterior. Y con esta media de avance con respecto al sprint anterior, nosotros podemos decir, ok, en la retrospective, por ejemplo, mira, ¿en qué se falló aquí? Estamos subiendo, estamos en alza o en baja, o con respecto a los números de cuántas historias o cuántos story points podemos englobar dentro del sprint, ¿vale? Entonces, lo que quiero que vean aquí o que salgan con esta visión es que en el sprint no se agregan tareas a lo loco, ¿vale? Ni se quitan tareas a lo loco. O sea, la cuestión debería de tener una medición, ¿sí? De que, por ejemplo, si yo estoy en mi primer sprint del proyecto, obviamente ese sprint va a representar una base comparativa, ¿sí? Vamos a ver cuántas tareas podemos englobar aquí y pues a ver si quedan tareas para, o sea, guindando, entre comillas, para el siguiente sprint, o si las cumplimos todas y de hecho nos sobra tiempo antes de llegar a la finalización del primer sprint, ¿vale? Y a partir de allí se van adaptando la cantidad de story points que pueden cargarse a siguientes sprints de forma tal de que se llegue al final a una media del equipo de rendimiento tope, ¿vale?
Y a partir de ahí se hacen mejoras de comunicación, de desarrollo, de pues gestión con los equipos, con los otros equipos que participan en el desarrollo, etcétera, ¿vale? Pero la idea es mejorar de forma continua desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que lo he visto. Que no se llevan estas métricas. O sea, simple y llanamente no se cuantifica lo que es el rendimiento del equipo y por lo tanto es muy variable. Entonces, claro, en un sprint tenemos una carga relativamente baja y en el próximo tenemos una carga monstruosa que no podemos manejar. Y claro, ahí, ¿qué pasa? Cuando no se implementa de forma correcta este tipo de cuantificación, ahí es cuando comenzamos a ver cosas como que, bueno, mira, es que el equipo no rindió en este sprint, no es que no rendimos en este sprint, es que no me estás cargando el sprint con respecto al sprint anterior. Entonces, claro, ¿cómo quieres tú que rinda cuando me estás poniendo el triple de carga si en el sprint anterior rendimos con esta carga nada más? ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque es un, ¿cómo se llama? Es un buen punto de comparación, no solamente para la parte de manejo del proyecto, para el Scrum Master, etcétera, sino también para ustedes como desarrolladores, para saber más o menos de cuánto se está hablando a la hora de ponerles carga de trabajo durante un sprint. Además de que la carga de trabajo debería ser limitada, ¿vale? No es algo infinito por sprint, ¿sí? Ahora bien, a nivel de lo que es variedad de implementación, eso también forma un papel importante en lo que va a ser el rendimiento de cada equipo en cada sprint. ¿Y a qué me refiero con variedad? Las metodologías ágiles no están escritas sobre fuego, ¿vale? No están escritas, es decir, cuando yo voy a implementar una metodología ágil en una empresa X o en un equipo X, ¿vale? No necesito implementar todo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente, inclusive. Si mi cultura de trabajo, mi cultura de equipo, de empresa, de organización, de lo que sea, tiene ciertos procedimientos que funcionan y funcionan bien, es decir, no tiene pérdidas, por ejemplo, de rendimiento, no tiene pérdidas de material, eso pues, va a depender del contexto donde se implemente. Y yo quiero implementar agilidad a ello, yo puedo tomar piezas de lo que me plantea una metodología ágil e implementarlas, hacer pruebas, ¿sí? Y al final quedarme con lo que a mí me sirva. Si no tienes que hacer todas las reuniones, si no es necesario, no tienes que medir todo si no es necesario de la forma tal que te lo dice Scrum, ¿sí? La idea es que justamente crear agilidad a partir de estos valores y estos principios, ¿vale? Según tu conveniencia. Porque si no, pues vamos a pasar de un monolito a otro monolito solamente que definido de forma ágil, ¿sí? Entonces no es algo cerrado, y ojo con esto. Entonces, como no es algo cerrado, es normal que como desarrolladores estén en una empresa o en un equipo de trabajo y vean que se implementa la metodología de una forma y de repente cambien de empresa, de trabajo, de lo que sea, y cuando ven se está implementando la metodología de otra forma. Pues hay reuniones más, reuniones menos, se mide de una forma o se mide de otra. No sé, las daily son cada tantos días en vez de todos los días y así sucesivamente, ¿vale? Hay variaciones, esto es normal, ¿vale? Porque justamente la empresa ha tenido que iterar sobre qué principios necesita implementar y a partir de ahí pues los ha implementado y con ese modelo es que funcionan bien, ¿vale? Esto tiene que ver aquí no solamente con la medición de los sprints, sino también con la duración de los sprints. Hay pues empresas donde he trabajado que la duración del sprint son 2 semanas, hay empresas donde he trabajado donde la duración del sprint son 4 o 3, ¿vale? Obviamente aquí no se recomienda un sprint demasiado largo porque la idea es entregar valor rápidamente, ¿sí? Para justamente recibir el feedback, etcétera. Lo recomendable sería de 2 a 3 semanas máximo, ¿vale? Pero bueno, como les digo, es muy variable dependiendo de la empresa y dependiendo también de la naturaleza del proyecto. Pues hay proyectos que no necesariamente se tienen que entregar muy rápido o que no tienen que integrar muy rápido. Ya vamos a llegar allí al final. Y esto también incurre en lo que es la duración de las ceremonias y el tamaño del equipo, ¿vale? Si bien hay un estándar o hay algo recomendable, sobre todo para no perder demasiado tiempo o no sacar de contexto una ceremonia, pues al final la empresa o el equipo es quien decide más o menos qué es lo que mejor le funciona, ¿vale? Así que aquí, pues, ¿cómo se llama? Agatamos un poquito la relatividad que, pues, está intrínseca en todos los procesos que hacemos a nivel de desarrollo, ¿sí? Luego, aparte de Scrum, hay otra metodología que también es sumamente interesante y aquí vamos a matizar algo que suele pasar, ¿vale? Esta metodología es Kanban, ¿sí? Kanban es literalmente un teclado, una pizarra, ¿sí? Con pues todo lo que es un flujo de trabajo y pues una cantidad de tareas X. Y la idea de Kanban es ser lo más ágiles posible de forma tal de que el trabajo o el movimiento de esas tareas por todo el flujo de trabajo sea constante, no se detenga, ¿vale?
Aquí no vamos a tener cosas en Scrum como, por ejemplo, tantas ceremonias. Aquí sí es que se puede hacer una ceremonia de seguimiento, como por ejemplo una daily, pero muy, muy rápida. Además de eso, pues la idea es tener un estatus visual del trabajo a realizar, ¿vale? Y pues ir moviéndolo por el tablero. Tenemos que el flujo de trabajo es continuo, se pueden hacer daily rápidas y no hay roles predefinidos dentro del equipo. Es decir, vamos a tener Scrum Master, Product Owner, etc. Y esto es lo curioso. Porque claro, aquí ustedes ven Kanban y me imagino que muchos se dirán, vale, pero Kanban está cojonudo, ¿no? O sea, suena bien. Porque suena mucho más ágil, no perdemos tanto tiempo en reuniones, etcétera, 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 ¿vale? Paradójicamente, Kanban es más complicado de implementar que Scrum. ¿Por qué? Porque para llegar a este nivel de agilidad, fíjense que no hay un rol predefinido. Por lo tanto, si yo veo un board con tareas X, por cierto, Kanban nace justamente de la parte de manufacturing, de fabricación, ¿vale? O sea, en fábricas, ¿sí? ¿Qué pasa? No todos vamos a tener el mismo contexto o no todos vamos a tener la misma visión del proyecto. Para lograr que todos tengamos la misma visión del proyecto, pues obviamente necesitamos sinergia de equipo, necesitamos mucha comunicación y muy buena comunicación para lograr este nivel de agilidad, del hecho de no necesitar las demás reuniones, ni el demás seguimiento, ni pues tampoco las mediciones que nos daría Scrum en este caso, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Se ve mucho más ágil porque quizá llegue a serlo, implementado bien, pero no por ello puede ser mejor para su equipo de desarrollo por este tipo de cosillas, ¿vale? Porque al final se puede volver un desastre si no todos tenemos o vamos en la misma línea, ¿sí? Entonces, ojo con ello. Y de hecho tenemos aquí una pequeña comparativa entre uno y otro, ¿sí? El origen de Scrum, en este caso, se plantea un poco más hacia el área de desarrollo de software, mientras que Kanban pues tiene producción lean, ¿vale? O sea, producción en línea, producción ágil, vamos, traducciones varias. Luego tenemos la ideología de Scrum, en este caso aprender a través de experiencias, organizarse o autoorganizarse, mejor dicho, y reflexionar sobre triunfos y fracasos para seguir mejorando. Es una mejora continua, no solamente del software, sino también del equipo, ¿vale? En base a las métricas que habíamos comentado. Mientras que Kanban pues, utiliza elementos visuales para mejorar el trabajo en curso dependiendo de la carga que tenga, ¿sí? Luego tenemos la cadencia o la duración de cada una de las cosas. En este caso, Scrum se divide en sprints con longitud fija, ¿vale? Mientras que Kanban es un trabajo continuo. No es que van a llegar a un punto de que 2 semanas, bueno, vamos a hacer un checkpoint aquí. No, no, no. Ahí sí, mientras haya tareas, eso se va cogiendo la tarea y se va pasando el flujo y dale que te pego hasta que se termine con el objetivo principal de lo que sea que se tenga que hacer, ¿vale? A nivel de prácticas, en Scrum tenemos planificación de sprint, el sprint en sí, Scrum diario o daily meeting, revisión del sprint, retrospectiva del sprint y para de contar. Mientras en Kanban tenemos la visualización y gestión del flujo de trabajo, limitamos el trabajo en curso, eso sí, es decir, no es que vamos a tener ahí 30 tareas porque se crea justamente un cuello de botella, ¿vale? O sea que lleguen por esa parte también, en ambas inclusive. Y además incorporamos ciclos de feedback, ¿vale? Pequeñitos, entiéndase con las reuniones diarias, por ejemplo. Y en cuanto a las funciones, como habíamos dicho, pues Scrum tiene sus roles ya predefinidos como el propietario del producto, el experto de Scrum, de equipo de desarrollo, y en Kanban no hay funciones obligatorias. Es decir, ahí pues se supone que el equipo está muy bien integrado y por lo tanto pues sabe cada quien qué puede hacer, qué no puede hacer y trabaja en función de ello sacando pues el mayor provecho posible. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a lo bueno. Modelo híbrido. ¿Sí? Porque ya ustedes me dirán, vale, yo he trabajado en X o Y sitio y tal, o he participado en varios equipos de desarrollo, pues resulta que no se implementa ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿Vale? Y es porque muy probablemente esté implementando un modelo híbrido. ¿Sí? ¿De qué va el modelo híbrido? Por ejemplo, tenemos el modelo Agile más Waterfall o más cascada. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ya les había dicho que esto pues es muy dependiente, o lo que implementen es muy dependiente de la empresa, de la cultura que tenga el equipo, ¿vale? Del modus operandi a nivel de trabajo, a nivel de pues, desarrollo, etcétera, a nivel de ciclos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos llegar a ver? Pues permutaciones o iteraciones entre una y otra. Por ejemplo, podemos tener un scope de proyecto muy bien definido, o sea que, y esto no pasa a menudo, pero bueno, supongamos que el cliente sabe lo que quiere, ¿sí? Que lo tiene ya definido, lo tiene bien aterrizado, ¿vale? Y es un alcance, pues, más o menos fijo, ¿vale? No digamos fijo o cerrado, pero más o menos fijo. Entonces, todo el levantamiento de información aquí, por lo menos las 2 primeras fases, que son el levantamiento y el diseño, podrían hacerse a través de cascada, ¿vale?
Es decir, podríamos ir del levantamiento de requerimientos al diseño inicial de lo que sería el proyecto y viceversa, y mantenernos en ese ciclo más o menos como lo haríamos en cascada hasta tener pues un diseño final. Y a partir de allí implementar Agile, cualquiera de las metodologías, para lo que son las siguientes fases. Entiéndase, desarrollo, testing, feedback, etc. ¿Sí? Esto suele pasar, de hecho, en varias empresas. He trabajado también con este tipo de modelos, ¿vale? Y pues, dependiendo de cómo se implementa, obviamente, y dependiendo de las características del proyecto, funciona, ¿vale? Ahora, cosillas a considerar para lo que son modelos híbridos. Esto se puede implementar así, también podemos variar a nivel de lo que es organización como tal. Es decir, aquí hemos tratado todo desde un contexto de desarrollo de software a nivel de equipo de desarrollo. Pero recuerden que también tenemos implementación del Agile a nivel empresarial. Entonces puede ser que la organización esté dividida en pues, su trabajo administrativo, su trabajo de producción a nivel de maquinaria o lo que sea, siga más o menos una cadencia de waterfall, ¿vale? Por otro tipo de proyectos que no sean necesariamente desarrollo de software o incluso que sí. Y otros departamentos siguen Agile, ¿vale? Se puede ver esa mezcla o esa combinación de metodologías y puede llegar a funcionar o ya coexistir bien, ¿vale? Al fin de cuentas, pues es sacar lo mejor de cada cosa y dependiendo de la organización misma, pues implementar lo que mejor les convenga, ¿vale? Entonces, ¿cuándo más o menos podemos saber qué cosa usar o qué cosa implementar o qué cosa plantear? Porque como desarrolladores también podemos plantear ideas, no es un crimen, ¿vale? Podemos plantear ideas porque justamente la mejora continua que plantean las metodologías ágiles y el Agile en general también tiene que ver con dar nuestra opinión y pues decir, mira, levantar la mano y decir, mira, yo opino que esto se puede implementar de otra forma para mejorar este y este proceso porque lo que venimos viendo es esto, esto y esto. Si es fundamentado, pues se puede plantear y se puede implementar, ¿vale? Entonces, para el modelo híbrido va a depender su implementación o su consideración de el tamaño y el contexto del proyecto u organización, ¿vale? Ya les había dicho que no solamente lo podemos implementar a nivel de desarrollo de software o a nivel de un proyecto pequeño, sino también de pues, una organización mucho más grande, ¿sí? O a nivel departamental. Luego, considerar la complejidad y el scope del proyecto, ¿sí? Y aquí me detengo un poco. Cuando hablamos del scope del proyecto, y esto es un buen indicador de, por ejemplo, qué tipo de metodología o qué tipo de modelo utilizar, cuando nos referimos al scope del proyecto, si el proyecto conlleva incertidumbre, que es lo normal, ¿vale? Es el caso más común. Con incertidumbre me refiero a que no sabemos más o menos cómo va a quedar el proyecto, no sabemos qué recepción va a tener por parte del público, porque sea que no se ha hecho un estudio de mercado, o sea, porque la idea es relativamente innovadora, ¿vale? Para este tipo de proyectos es mucho más conveniente utilizar Agile. ¿Por qué? Porque justamente tenemos ese ciclo iterativo, de forma tal de que podemos iterar una primera versión. Si la versión no convence, pues iterar en una segunda y así sucesivamente. Entonces, la incertidumbre la podemos salvar un poquillo con lo que son iteraciones muy, muy rápidas para adaptarnos justamente a lo que quiere el mercado hasta lograr la iteración o la presentación que nos funcione y a partir de ahí seguir una línea, ¿vale? Entonces, está la parte de complejidad. Ahora, también está la parte de los plazos, ¿sí? Cuando tenemos plazos de tiempo ajustados, pues también tenemos que considerar cosas varias. Obviamente, si tenemos un plazo de tiempo ajustado, el desarrollo se tiene que mover lo más rápido posible. No podemos gastar plazos de tiempo en documentación, en levantar requerimientos, en hacer flujos, diagramas de flujo de negocio, etcétera, etcétera, sino que tenemos que comenzar a desarrollar rápido, ¿vale? Y esto nos puede ayudar a muchísimas cosas. A nosotros ya, ahora sí me sitúo en lo que es el desarrollo como tal, ya de forma incluso individual. Nos puede ayudar a incluso presupuestar una aplicación, ¿vale? ¿Y por qué digo presupuestar? Si se fijan, en el inicio de lo que venimos hablando, justamente planteamos que los presupuestos antes se hacían en base a un scope global de la aplicación, un scope final, de qué es lo que quieres desarrollar, pues esto te tarda tanto y como tarda tanto, pues te cuesta tanto, ¿sí? Y justamente con la llegada del Agile y justamente este tipo de cosas como la incertidumbre a nivel de mercado, ¿vale? Y el tamaño de los proyectos, hay también contrataciones híbridas. O bueno, híbridas por llamarlos de alguna manera, pero contrataciones, lo que pasa es que tampoco quiero llamarlas temporales. Pero a fin de cuentas son contrataciones por sprint, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no sabemos el scope final que va a tener la aplicación, el software, lo que sea que estemos desarrollando, pues obviamente se suelen contratar desarrolladores, sea en modalidad freelance o sea en modalidad de equipo, por sprint. Entonces, bueno, ¿qué me puedes completar más o menos en un sprint tal? Bueno, podemos trabajar en esto, esto y esto, que es lo más prioritario. Pues vale, te contrato por este sprint, desarrollamos, me entregas esa versión e iteramos para ver
la recepción del público y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, la complejidad y lo que es el scope del proyecto va a formar o va a poner un foco, ¿sí?, en cómo vamos a trabajar dependiendo de un modelo u otro modelo, dependiendo pues, de todas las características del proyecto y pues obviamente lo que quiere el cliente y el equipo con el que estemos desarrollando, ¿vale? Y puede sernos súper útil como freelancers o como parte de un equipo para más o menos detectar qué es lo que nos conviene más, ¿sí? O qué modelo nos conviene más. Y por supuesto, si tenemos los requisitos iniciales claros y congelados, lo que comentaba antes, ¿sí? Podemos trabajar al principio de lo que sería un proyecto con un modelo de cascada, ¿sí? Si tenemos todo claro y congelado, es decir, porque puede ser un proyecto de mantenimiento, puede ser un proyecto de escalado de un software, es decir, incluir pues, un módulo específico que ya está definido, que ya está cerrado, ya no hay dudas al respecto, ya no hay incertidumbre alrededor del módulo que queremos implementar, y es relativamente pequeño. Entonces, bueno, vale, ya la información está levantada, ya tal, pues desarrolla eso hasta que llegues al final, porque ya sabemos el scope que va a tener, y cuando lo tengas, pues lo probamos y ahí volvemos a iterar y así sucesivamente. Entonces se puede comenzar con un waterfall y se puede terminar iterando con cosas como Scrum a la hora de, ¿cómo se llama esto? Iterar en versiones más pequeñas del software, ¿vale? O de la pieza del software que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, este tipo de modelos es interesante porque justamente en las empresas, o bueno, en equipos de desarrollo X, podemos ver este tipo de implementaciones, ¿no? De que de repente, sí, llevamos una idea de que vamos a utilizar Scrum o Agile o lo que sea, y cuando vemos es un modelo híbrido de que vemos que cierta parte se maneja como cascada y la otra parte se maneja, pues, de tipo ágil, ¿vale? Y además esto también conlleva ciertos principios que son generales, no solamente los principios Agile que ya hemos mencionado y que están en el manifiesto Agile, sino que también se plantean, por ejemplo, en Extreme Programming, ¿vale? Tanto en Scrum como en Kanban, etcétera, a nivel de desarrollo de software en este caso. Y es, por ejemplo, la mejora continua del software, el testing continuo del software, justamente cosas como TDD se utilizan en Extreme Programming, por ejemplo. Y una cosa muy particular a nivel de idea que quiero que también nos llevemos es el hecho de la simplicidad, ¿vale? Una cosa que nos puede llegar a ser muy útil, sobre todo cuando queremos ser ágiles, es tratar de siempre, sobre todo cuando nos encontramos con algún bloqueo, que estamos desarrollando algo, cualquier cosa, y nos vemos en la encrucijada de que ya llevamos 2-3 días desarrollando algo que no nos debería haber tomado tanto, ¿vale? Tomar la iniciativa y buscar otro camino. No pasa nada, es normal y deberíamos hacerlo, ¿vale? Entonces, esta inclinación hacia la simplicidad, hacia buscar la solución más sencilla, más directa, más eficiente, ¿sí? Debería ser prioritario a nivel técnico, ¿vale? A nivel de soluciones, a nivel de pensar la solución. ¿Para qué? Para ahorrarnos justamente este tipo de bloqueos y pues ahorrarnos también un cuello de botella a la hora de pues, desarrollar y entregar software, ¿vale? Entonces, tienen por allí, bueno, ya se los pasó por el chat, lo que es la URL del manifiesto, pues aquí también la tienen, la presentación se la paso a Alan luego o la comparto también por el Discord, ¿vale? Para que la tengan por allí. Y yo creo que, pues, no sé si hay alguna pregunta que tengan por aquí o alguna vivencia que quieren compartir, la discutimos. Hay bastantes preguntas, pero yo creo que las podríamos discutir conjuntos, si te parece bien. Sí. Perfecto. Entonces, buena gente, acá volví. A ver, primero de todo, espectacular la charla. Me encantó. Una locura. Así nomás. Bueno, como bien sabrán, yo soy Agile Coach, aparte. Y me encantó la charla. Dijiste muchas verdades. Y me gustaría sumar algunas cositas, si te parece bien. Hay una realidad que es esta. Hay mucha gente que dice, no, porque en mi empresa hacemos Agile. No hacen Agile. Es mentira, ¿sí? Tienen la concepción mental de que están queriendo hacer Agile, pero no es Agile. Por detrás hay un waterfall terrible. Por ejemplo, vamos a hablar un poquitito así súper rápido de un flujo normal del día a día, en la cual, a ver, tenemos un requerimiento, ese requerimiento pasa a los diseñadores hacen el diseño, recién con el diseño, ahí los frontend empiezan a trabajar sobre ese diseño, después se agarra, se entrega, se testea y se va a producción. Todo ese es de flujo, ¿no? Bueno, ahí viene el tema. Generalmente tratamos de meter sprints. Bueno, el diseño está frisado hasta dentro de 2 semanas, ¿no? La clásica. Mentira. En verdad pueden pasar muchas cosas en esas 2 semanas. Puede ser que de la nada
ha salido que ese requerimiento era totalmente falso y al final no se hacía así. El diseño tenía que cambiar. ¿Qué vamos a esperar? ¿2 semanas? Porque ya se grumió, ya está, es intocable para poder entregarlo. Eso es un waterfall. De la nada nos metimos en un waterfall tratando de implementar un agile, ¿sí? Pueden hacer retros, pueden hacer poker planning, pueden hacer el grooming, pueden hacer lo que ustedes quieran. Sigue siendo un waterfall. Terrible. Entonces, ahí viene el tema. El manifiesto ágil, es más, les recomiendo un libro que es espectacular, que es el Clean Agile, ¿sí? De Uncle Bob, que habla justamente sobre este tema. Que él decía, hay mucha gente que en verdad, no sé si esto no, lo sabían así por de base, Agile no surgió para lo que está hecho ahora. Al principio, cuando surgió el Agile, era para equipos técnicos. Es más, la gente que se reunió para hacer el manifiesto ágil era gente extremadamente técnica. Y él contaba una analogía, sí, una historia, en la cual él tiene como un centro de... ¿cómo es? Que da clases, espectacular, de la hostia, ojalá un día pudiera ir. Y dentro va un conocido de él y le pide un aula para enseñar Scrum, ¿sí? Para hacer certificados de Scrum Master. Y Uncle Bob decía, qué raro. Bueno, ¿estás seguro que querés hacer esto? No sé si va a haber mucha gente. Sí, quiero hacer esto. Bueno, dale. Te doy un aula, perfecto. Se escribió muchísima gente. No entendía por qué tanta gente quería ese papelito directamente. Él decía así, esto es un papelito. Y también sumaba que, y esto lo volteó directamente, que mucha de esa gente no era técnica. Es más, ni siquiera programaban, no eran gente relacionada con el mundo del IT. Y ahí es que dice, todas las charlas, todos los webinars que antes se daban de partes técnicas, empezaron a surgir a esto él dice el kumbaya y el amor y todo ese tipo de cosas, que todos soft skills, Cuando en verdad, dentro del Agile, gente, hay cosas que ustedes no están acostumbrados, porque generalmente vamos a esta parte de management, ¿no? De arreglo de tiempos, etc., que no está visto desde el punto de vista técnico. En el punto de vista técnico, por ejemplo, pair programming es una técnica Agile, ¿sí? Hacer un refactor es una técnica Agile. Y son cosas que no mucha gente sabe. Ellos piensan que hay que hacer refactor y es algo técnico normal de todos los días. Es un concepto Agile. Entonces, hay muchas cosas, ¿sí?, que hay que tener en cuenta. Nuevamente, Pedro, le clavaste el punto en todo lo que es el Scrum, lo que es el Scrum Ban, ¿sí? Porque pueden hacer ese mix también. Pueden hacer Scrum sin trabajar sobre un tablero. Ojo con eso, ¿sí? Como también pueden hacer un tablero sin trabajar con, por ejemplo, groomings, sin hacer, o sea, ningún tipo de ceremonias. Pueden hacerlo totalmente. Y también, como dijiste, Pedro, hacer Kanban, que parece que es mucho más fácil, no es fácil para nada. Porque requiere, una cooperación del equipo total y una concepción de lo que hay que hacer y los objetivos, pero espectacular. Porque en el Kanban, gente, es tener cosas en el backlog re-preparadas, espectacularmente preparadas y definidas, para que cualquiera agarre una tareita y la voy a hacer. Y de la nada, el día de mañana, hay 40 más en el backlog. Y hay otras más en el backlog, y otras más en el backlog. Y siempre es un ciclo sin fin. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Es un tema muy lindo. La verdad que a mí me encanta. Incluso en la misma parte técnica. Lo que menciona Alan, pues, por ejemplo, el refactoring, que justamente es lo que se plantea es refactoring continuo. Es decir, el refactor no lo ven tampoco como un bloque, una cosa gigantesca y macabra y fea, porque es lo que suele pasar a veces, ¿no? Que tienes un bloque y de hecho tienes una tarea, no, refactor del código. Y te empieza a refactorizar todo el proyecto así de la nada. O sea, el refactor debe ser continuo, de hecho, siguiendo el principio de que como lo encontré, lo dejé más limpio, ¿vale? Entonces, lo que es el refactor, el testing y todo lo demás, pues debería ser continuo para justamente aplicar esa mejora continua a nivel de código, a nivel técnico. Y también, si tienen esta misma, o sea, si consideran todos estos principios, incluso les podría dar ideas a la hora de qué sería lo primero que deberían entregar. Por ejemplo, una pregunta muy común cuando nosotros estamos empezando un proyecto de software, ¿sí?, es ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por el back? ¿Empiezo por el front? ¿Empiezo por tal? Entonces, claro, la idea aquí es entregar valor al cliente. ¿Qué es lo que más valor le da al cliente? Pues algo visible, sea a nivel de diseño, sea a nivel de frontend, sea a nivel de, pues, lo que sea que se le pueda mostrar a nivel del back. Si por alguna X cosa, dependencia técnica o lo que sea, pues tenemos que empezar por otro lado, que sea, por ejemplo, el back o lo que sea, tratar de entregar algo visible al cliente. Es decir, ese tipo de valor también se los puede dar justamente el Agile, en este caso. Exactamente. Ahora, acá me están preguntando, ¿esto se puede hacer en un proyecto personal? ¿Cómo lo ves vos?
Sí, a ver, de poder hacer se puede, pero justamente eso, simplificado. Por ejemplo, podrías implementar el Scrumban, ¿vale? Podrías organizarte tu proyecto, sobre todo para desglosarlo, además de que el desglose es algo súper, súper útil, no solamente a nivel de Agile, sino también a nivel de desarrollo. O sea, nosotros como desarrolladores, mientras más práctica ustedes obtienen, pues más rápido empiezan a desglosar tareas. Cuando yo a ustedes les planteo un requerimiento, lo primero que hacen es crearse así, literalmente una lista de estas de to-do, hacen un pequeño archivito de Keep y ya lo tienen en la mente que, bueno, mira, primero tengo que hacer esto y esto. Entonces, claro, armarse, digamos, un board sencillito, ¿vale? Donde ustedes pueden implementar un flujo estilo Agile, pues puede llegar a ser útil para justamente planificarse y, sobre todo, priorizar, porque las prioridades cambian en base, pues, a eso, a lo que es el avance del mercado y, pues, la percepción que se tenga del propio software, ¿no? Exactamente. Es más, por ejemplo, ya definir un backlog, creo que hacerlo ustedes, ¿no? Les puede ayudar muchísimo a saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo siguiente, ¿no? Hay que sentarse a pensar antes que codear, siempre, ¿sí? Cosa de la vida que vamos, pum, listo, empiezo a codear, bueno, ay, se me ocurre esto y lo codeo. Ojo, porque hay veces que van a estar haciendo sobreesfuerzos, van a estar programando cosas que al final no sirven para nada. Entonces, piensen las cosas, déjelo sentado en algún lado y de ahí lo pueden utilizar para poder guiarse, ¿sí? Y poder introducirse más. Por ejemplo, no sé, hay veces que una recomendación que yo doy siempre es el tema, por ejemplo, de escribir las tareas, ¿sí? Dentro de las partes de las tareas hay un formato, que es generalmente que más se usa, que es el qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, ¿viste? No sé, detalles técnicos, como el camino feliz y todo este tipo de cosas. Escriban el qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Y yo generalmente lo recomiendo de la siguiente manera. Desde el punto de vista de quién, ¿sí? Por ejemplo, como un usuario quiero hacer algo, qué es lo que se quiere hacer, y esta parte es la que agrego yo siempre, ¿por qué se quiere hacer eso? El 70% de las veces se van a dar cuenta que lo que están escribiendo, cuando vayan al por qué, no saben por qué. Entonces, si dudan de ese por qué, no escriban esa tarea. No vale cosa. Exactamente. De hecho, hay un principio que es el Jagme, justamente, para evitar justamente crear código innecesario, cosas innecesarias, que es you're not gonna need it. O sea, si algo no está en el scope de la tarea que tienen, o de la tarea que están definiendo, que es lo que dice Alan, eso no va. Exactamente. Ahí pasé el libro, ¿sí? Para el que lo quiera, lo pasé ahí. Ya sé que está en Amazon. A ver, no voy a decirles, chicos, hay lugarcitos para conseguirlo, ¿no? De otra manera, pero yo se los recomiendo de corazón que lo compren, ¿eh? Es un librazo. Así nomás. A ver, ¿alguna otra preguntita, gente? Yo estuve haciendo algunas consultas y no había... Casi nadie conocía la diferencia entre Scrum y Scrumban, por ejemplo. Es increíble, ¿no? O sea, hay mucha gente que nuevamente dice, sí, yo aplico Agile. ¿Por qué? Porque tengo dailies. No, a ver, la daily es una ceremonia de 1.000.000 de ceremonias que hay veces que, es más, no sé si sabían esto, hay empresas que hacen Agile y no hacen dailies. Ojo, ¿sí? Muchos recruiters me dicen esto también, en el sentido, no, yo pregunto, ¿y qué metodología utilizan? No, usamos Agile. A ver, tenemos daily todos los días. No me estás diciendo nada. Bien. Y me gustó mucho lo que dijiste, el tema de la daily. Me gustó muchísimo. Porque justamente, esto es algo que pasa mucho, ¿no? El tema de, ok, voy a aplicar una daily. Y dentro de la daily pasa cosas como se empiezan a hacer discusiones, se empieza, no sé, hoy estoy haciendo esto y mañana voy a hacer esto y ahora estoy bloqueado con esto. Perfecto. Y hay veces que cuando alguien está bloqueado, en vez de agarrar y decir, perfecto, yo te puedo ayudar a desbloquearlo, vamos a hacer otra meeting o lo que sea. ¿Y por qué estás bloqueado? Ah, ¿y qué necesitas? Y mira, lo podemos hacer así. Eso no es para la daily. Hay que respetar las ceremonias, ¿sí? Tienen, por ejemplo, si son 20 personas, tienen 18 personas atrás esperando que ustedes terminen un problema. Que no es el lugar, no es el ámbito para eso. Entonces, ¿las dailies pueden hacerse de 10, 15 minutos? Sí. Es más, en mi empresa tenemos daily de 20 personas y, no sé, creo que como yo las lidero, terminamos en 10 minutos, literalmente. Y una recomendación, si tienen un equipo muy grande, ¿no? Y tienen estas dailies y la tienen que organizar, en vez de preguntar a cada uno qué es lo que está haciendo, pregunten por la feature que se está haciendo. Esta es otra forma muy linda de trabajarlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo va la implementación de los gráficos, esto que había que hacerse? Todos los que están metidos,
todos tendrían que saber ya cómo va la cosa, ¿sí? Porque cada uno es responsable de sus cosas. Entonces, no, esto está perfecto, está yendo bien, por ahí necesitaríamos esto, perfecto. Hace una meeting entre este y este, arréglense, listo, fantástico. Y se sigue. No traten nuevamente de acaparar cada una de las cosas. Bueno, eso depende mucho del contexto del team, ¿no? Pero sí, o sea, se puede simplificar también las ceremonias, ¿sí? Y no tienen que hacer todas las ceremonias. He visto empresas que tratan de hacer daily, retro, grooming, technical grooming. Después, qué sé yo, también hacen kickoff, Scrum kickoff. Y, es terrible. Traten de ver qué es lo que realmente quieren. Pues hay otra que también es refinamiento del sprint, la mentalidad del sprint, entonces una mini planning, una micro planning y así al infinito. Exactamente. Qué feo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, sí, esto se podría haber resuelto en un mail. Hasta el mail está desactualizado. O sea, usar un mail para convocar y decir algo está feo, en verdad. Es bastante feo. Hay mucha gente que no mira los mails, por ejemplo. Entonces, hay veces que al revés. Se podría haber hecho una meeting de 10 minutos para arreglar este tema en vez de escribir en Slack durante 40 minutos sobre el problema. Es así. Justamente una de las cosas que dice el Agile es comunicación ante todo. Si hay un problema, no frisemos el diseño y digamos, porque el diseñador no lo pensó antes. No, agarremos, hacemos una meeting, entre todos modificamos el diseño, se avisan de esos cambios al equipo, pumba, y se sigue trabajando y ya está. Mientras haya algo pactado, no tiene por qué afectar al delivery. Así nomás. No sé, Pedro, si quedó algo más. Creo que estuvimos hablando de todo, pero ¿hay algo más que tengas ahí en el tintero? A ver, de hecho, justamente se me había quedado en el tintero lo que tú comentaste, que justo por eso aproveché de mencionar lo del cómo comenzar, vamos, sobre todo cuando tenemos esta misma duda. A nivel de... bueno, una cosa, hablando ahorita de las dailies, a ver qué opinas tú de la cuestión. No sé si te ha pasado, me imagino que sí, que de repente hay desarrolladores que ven la daily como una justificación del tiempo de trabajo del día anterior. Entonces, claro, aquí también se alargan, porque comienzan punto por punto de que, mira, es que estuve las primeras 2 horas del día, estuve haciendo esto, después esto, no es una justificación de su tiempo. Ojo. Recuerden que también ahora mismo con lo que son los modelos híbridos de trabajo, entiéndase, pues, por ejemplo, trabajo remoto, etcétera, pues se suele trabajar en base a objetivos. Es más, el mismo sprint te plantea una limitante a nivel de carga de trabajo en base al rendimiento del sprint anterior, justamente para que puedas trabajar en base a objetivos, no para sobrecargarte. Si te sobrecargas, pues obviamente el sprint se va al diablo, ¿vale? Pues supone que tú, en base al lapso de tiempo que tú definas el sprint, vas a tener un goal, vas a tener un objetivo del sprint que se supone que tienes que cumplir en base a, pues, requerimientos varios, en base a lo que es el mercado, en base a lo que es el cliente, en base a lo que se necesita para allá, en base a un bug que haya salido en producción. Pues vamos, aquí motivos hay muchísimos. Pero la idea de la daily es justamente esa, poder detectar de forma temprana y rápida. Ojo, tampoco quiere decir que si a mediodía se encuentra con bloqueo, esperen a la daily del día siguiente, llamen a alguien que los pueda ayudar. Pero, o sea, la idea de la daily justamente es eso, ver que todos tengamos la misma visión del estado general del proyecto o del feature o del sprint para saber si llegamos a ese goal o no, ¿vale? Entonces, es justamente lo que dice Alan. Si hay alguna duda técnica, si hay algún bloqueo o lo que sea, eso pues ya tendrá responsable y se puede organizar otra reunión para solucionarlo un poco más rápido, pero no en la daily, porque se supone que la idea de la daily es que todos salgamos con la misma visión. Y si nos lanzamos, que yo he estado en dailies de 1 hora y más, si nos lanzamos 1 hora y más, les aseguro que el 99% de los que no están participando van a hacer esto. Y se acabó. Y nadie va a salir ahí con la misma foto nunca. Porque nadie se va a calar 1 hora porque se supone que tienes tareas, tienes que desarrollar, e incluso el mismo cerebro no lo aguanta. O sea, no vas a estar en el contexto porque te están explicando una cosa que no tiene nada que ver contigo, ¿vale? Entonces, esa también es la idea de mantener lo que son los scopes de las ceremonias, ¿sí? Y el objetivo de las ceremonias, cosa que no se suele aplicar porque no se conoce el objetivo de la ceremonia, que es lo que dice Alan, no, aplicamos allá porque hacemos dailies. No, no va. Exactamente, espectacular. Justo una de las preguntas que estaban haciendo acá es, ¿se necesita un certificado de Scrum para aplicarlo o no? O sea, hay startups que justo respondí ahí, no tienen ni siquiera Scrum Master. O sea, mi startup no tiene Scrum Master. Yo soy Scrum Master, pero en verdad mi puesto ni siquiera es ese. Y es más, fíjense la distinción. Yo soy Agile Coach, no Scrum Master. Porque no hago solamente Scrum.
Ojo con eso, ¿sí? O sea, Scrum es algo que está dentro de Agile, pero es una parte. No tiene por qué ser todo. Viene un poco por ahí el tema. Entonces, nada, viene un poquitito por ahí. Ahora, Mister, yo te tengo que mostrar algo. Sí, te quiero mostrar algo. Yo sé que ahí te estoy compartiendo la pantallita. Espero que la estás viendo muy linda. ¿Cómo la estás pasando? Empezamos por ahí. ¿Estás pasando bien? Yo, Sí. brutal. ¿Seguro? Claro, aquí siempre se lo pasa bien. Bueno. Mira, te presento Yo puedo acá. maximizar esto, ¿no? En teoría. Tuki. Acá tengo el pues mira, certificadito, ¿sí? Porque obviamente has participado. Es más, lo venís haciendo bastante. Yo les cuento una cosa de Pedro. Una cosa que él tiene es que está siempre disponible, ¿sí? Está siempre disponible. Y cualquier mensajito es, bueno, dale, a ver cómo lo arreglamos, perfecto. Mirá, después te quiero invitar yo. Y entonces es siempre una colaboración muy, muy, muy linda. Por eso digo que somos prácticamente como comunidades hermanas, porque si ellos necesitan algo, yo estoy. Y si yo necesito algo, ellos están. Así que es una cosa de locos. Así nomás. Pero es un gusto tenerte. Siempre, siempre. Es más, yo creo que siempre es un gusto, esta charla es espectacular para pasarla a un podcast. Así nomás te lo digo. Toda la charla que diste hoy. Muy, muy bonita. Me encantó. Hablando de podcast, la comunidad me está pidiendo mucho que haga un podcast, aparte de todo lo que ya se hace, que haga un podcast y tal. Creo que tenemos uno por ahí pendiente, de algo que te había propuesto hace rato. Y pues obviamente tenemos también pendiente la invitación del señor Gentleman Programming a programación en español. Así que ya te veremos por ahí en el canal. Exactamente. Así que, gente, los quiero mucho. Pedro, muchas gracias de vuelta por estar acá. Es más, te iba a decir, cortá, anda a empezar el stream, así te raideo. pero falta un ratito todavía. Sí, todavía falta un rato. Sí, pues nada, me preparo yo todo hoy. Exacto. Pero bueno, nada. Te mando un besote, Pedro, en serio. Te agradezco millones. Es increíble todo lo que haces por la comunidad. Es más, yo siempre digo, ¿de dónde saca el tiempo? ¿De dónde saca el tiempo? Porque está todo el día en Instagram, está subiendo de Reels, está subiendo cosas también en Instagram. Están por todos lados, sí, está ahí el LinkedIn. Una cosa de locos. Así que la verdad, valoro mucho lo que haces y me parece espectacular. Así que síganlo, vayan a Programación en Español right now y le dan un follow, los que no estén ya ahí. Así nomás. Están todos diciendo que es terrible, tremenda charla que te mandaste, que está muy bonita, que estás muy bonito. Todo espectacular. ¿Cómo se llama? Esa es la barba ahí. Estamos tratando de convencer a Alan que se deje la barba así. A lo espartano. Ya veremos ¿cómo se llama? Update del logo de Gentleman Programming, ya no será solamente el bigote. Ahí. Bueno, gente. Nada, yo encantado. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, Alan. Como siempre, pues más que un placer estar por aquí. Y pues nada, para cualquier cosa, sabes que nos tienes ahí. Y poco más. No, espectacular, mister. Espectacular. Así que nada, gente. Nos vemos. Le vamos a hacer una raidecita ahí a Mansdev. Éxitos. Chao. Nos vemos.